Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a otra edición más de su programa Personajes. Hoy tenemos la grata visita de la señora Anke Ostergaay. ¿Sí está bien pronunciado? Perfecto, Ostergaay. Bueno, muchas gracias. Una historiadora alemana que está muy interesada en investigar sobre nuestro personaje, Georg von Lengerke. Bienvenida a Zapatoca, Anke. Muchas gracias, Manuel. Me siento muy halagada con esta entrevista, con esta oportunidad que me estás dando. Quiero decir que me siento en Zapatoca como en mi propia casa. Vine por primera vez acá en diciembre del año pasado, un domingo, con la esperanza de conocer la tumba de Georg von Lengerke y quedé tan contenta que regresé ahora este fin de semana. Y aquí en compañía de mi gran amiga Ofelia Prada, pues he conseguido muchos documentos. La idea principal de todo esto es, bueno, tal vez parezca un poco atrevida, pero solicitar a quien tenga documentos, fotos, chismes, cualquier cosa que tenga que ver con este personaje, para mí personalmente, tan supremamente valioso como Georg von Lengerke, se lo hagan llegar a la señora Ofelia Prada y ella me lo remitirá. Yo estoy, como dije, investigando sobre la vida de él, teniendo en cuenta que él vivió 25 años de su vida en su patria y casi 30 acá. Se podría hablar prácticamente de la mitad de su vida. Le doy mucha importancia a esto para justificar sus modales, su comportamiento, su cultura, sus gustos, sus costumbres, tal vez un poco criticados en la época en la que él llegó, perdón, se me olvidó el español, en la que él llegó a Colombia. Uno de estos temas podría ser, por ejemplo, la religión protestante, como le decía yo aquí a mi amigo Manuel. La palabra es chocante. Pero en realidad, si uno lo ve desde el punto de vista histórico, no es así. La Biblia es la misma, solamente que un sacerdote agustiniano protestó contra la parcelación, entre comillas, del cielo, diciendo que eso no se podía hacer de acuerdo a los diezmos que se daban. Además, bueno, hay dos cosas importantes para felicitar a Anke, y es su español y su sentido del humor. Realmente en estos breves minutos que hemos pasado, pues realmente podemos apreciar una persona desenvuelta de gran sentido del humor. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, Anke, cuéntenos, ¿qué hay de Lengerke actualmente en Donsen, su ciudad natal, la ciudad natal de Lengerke? En Donsen está su casa intacta donde él nació. La tienen los familiares, los descendientes de los hermanos de él como casa de veraneo. Consta de 15 hectáreas, que es bastante grande para un terreno en Alemania. La casa fue edificada en 1755 por unos parientes también de sangre noble del papá de Georg von Lengerke. Ellos se lo vendieron al papá y después pues la historia ya sigue con Georg y sus hermanos. Yo tengo, a mucho honor y me siento muy halagada, enviado por un descendiente de una hermana de Georg los planos de esa casa, y por otro descendiente, no, por un directo Lengerke, porque no existe, según sé, sino una persona que lleva el apellido Lengerke, que es el doctor Hans-Jürgen Lengerke, que vive en Alemania. Todos los demás pues han sido ya los apellidos cambiados por ser de las hermanas. Tengo muchas fotos de la casa, los corredores, donde él, me imagino, corría chiquito, jugaba con la mamá, con los hermanos, las alcobas, los estudios. Inclusive me están consiguiendo documentos. Él fue militar, yo no sé si lo sabían. Él hablaba 7 idiomas, excelente jinete. Sus instrumentos favoritos fueron el violín y el piano, tanto que él trajo un piano de Alemania acá. Es decir, es excelente estudiante, súper inteligente, era el consentido de la mamá.
tanto que él nunca la olvidó y por eso construyó la hacienda de Montebello, dicen, a imagen y semejanza de su casa en Donsen. ¿Qué hay de cierto en el duelo que él tuvo y que lo hizo venir a América? Eso concretamente no me atrevo a decirlo porque no me quiero meter en un lío. Pero dicen que, bueno, ahí tengo que hacer el comentario que él tuvo 6 hermanos y de un primer matrimonio del papá, una hermana, lo que hace un total de 8, que para una familia alemana es mucho, 8 hijos. Entonces, pues me da la sensación que el papá pues le gustaban las nenas y por lo tanto Lenguerque ya, digámoslo por genética también. Sí. Contó con la mala suerte que se enamoró de una chica casada, el esposo se enteró, parece que ahí vino el duelo y como él era excelente para manejar las armas, las espadas y todo eso, él ganó la pelea y tocó pues salir de Alemania para que no lo juzgaran allá. El papá, pues por ser de sangre noble, la mamá igual, tuvieron muchos contactos y lo sacaron rápidamente. Entiendo inclusive que la idea de él no era llegar directamente a Colombia, era salir del país. Y llegó a Santa Marta y le pareció maravilloso y acá se quedó. Y fue a radicarse a Santander, donde hizo pues tantas cosas que ya sabemos y que yo estaba comentando ahora que también le costaron muchas críticas. Hay otra... no sé si leyenda o cómo le parezca a usted, pero bueno, el hecho de que aquí en Santander haya tenido mucha descendencia Lenguerque, muchas niñas y que estuvieron con él. Bueno, yo creo, ahí me toca defender a mi querido paisano, yo me lo imagino alto, rubio, ojo y azul, bueno, pelirrojo, como dice la historia, y unas chicas santanderianas bien chuscas como son acá, un poquito voluminosas, con sus blusas de arandelitas, con sus caderas bien sensuales. Yo digo, ay, pobre Lenguerque. Uno que otro Lenguerquecito por ahí, pues no caería mal. Yo pienso que la cosa es para... Además, siempre se necesitan 2, ¿no? Sí, sí. Claro que eso no es justificación, pero trato como de apoyarlo un poquito. Que haya dejado tantos no creo. Porque llegaron muchos europeos de piel blanca, de ojos claros, que no necesariamente tuvieron que ser alemanas, y mucho menos exclusivamente geo. Incluso españoles de la época de la independencia, que pues de esos descendientes de los visigodos que invadieron España. Exactamente, sí, sí. La raza europea de por sí pues tiene ese físico, la raza nórdica germana. Entonces no deberían adjudicarle todos los niños a él, pero caray, yo llevaría el apellido con mucho orgullo. Sí, claro, claro. Y la verdad es que nosotros los zapatocas nos sentimos pues orgullosos, ¿no es cierto, Ofelia? Sí, los zapatocas nos sentimos orgullosos, aunque acá en sí, pues poco de Lenguerque, sobre todo en mi época de estudiante no se hablaba de Lenguerque. Y más que era protestante, pues menos, y en su cementerio aislado de la parte católica, entonces poco se comentaba de Lenguerque, gracias al padre Isaías Ardila Díaz, que él fue el que reabrió el Camposanto y restauró su tumba acá en el cementerio, que es un sitio pues de gran turismo de zapatocas y de colombianos. Y yo creo que los zapatocas debemos agradecer muy especialmente a Anque que se haya interesado pues sobre Lenguerque personalmente, sobre el terreno, porque acá se dice mucho sus cuentos, sus leyendas, pero en sí una cosa como muy verídica sobre papeles, nadie, ni un zapatoca se había dedicado, aparte de Pedro Gómez Valderrama, un gran historiador que escribió su novela sobre la otra raya del tigre, pero un libro que diga algo sobre Lenguerque, el del padre Isaías también tiene algunos datos sobre Lenguerque, pero yo creo que que vamos a ver, y el de Horacio Rodríguez Plata. Excelente libro. La culebra pico de oro. Migración alemana en el Estado Soberano de Santander. Excelente libro. Ese sí me gustó muchísimo. Ahí también se mencionan muchas escrituras, inclusive entiendo que hay una aquí en Zapatoca, en la que él, en 1880, 2 años antes de morir, le hereda a los hijos la hacienda Montebello. Esa escritura de pronto habrá alguna manera de rescatarla. Anque, nos decía usted fuera de cámaras que ha conseguido más material histórico de Lenguerque en Alemania que acá en Colombia. Sí, sí, porque me dirigí directamente
a los familiares, es decir, a los descendientes de él, y me han colaborado muchísimo. Es decir, es más concreto, es como más organizado. En cambio, lo de acá ha sido como un rompecabezas que yo tengo que tratar de armar para llegar a algo muy concreto. Aunque tú conoces mucho de la vida de Lenguerque. ¿Cómo te imaginas a Lenguerque acá en estas tierras, alejado de su Alemania, de sus familiares, de todo su ambiente, y llegar a un entorno completamente distinto como era América? Pues yo pienso que él en el fondo, a raíz del motivo por el cual salió de Alemania y lejos de su madre, que entiendo también que fue la adoración de él, no fue fácil. Aunque hablaba el español con acento, no es fácil por la misma situación, que él no podía regresar ahí mismo. Es muy diferente cuando yo llegué, pues uno vuelve, que era una cosa más bien como obligatoria de él. Sin embargo, todos sus conocimientos, toda su cultura, él trató de plasmarla e infundirla, unas cosas con éxito, otras con menos. Entiendo también que le criticaron mucho su gusto para la pintura. Él le gustaban pues los cuadros que estaban de moda en esa época, los de Botticelli, los de Rembrandt. Ahí leí en un libro en Alemania que se publicó un artículo que el cuadro favorito de él se llamaba El rapto de las hijas de Leucipo, por Castor y Pollux. Y son unas niñas bien gorditas, bien regordetas, bien voluminosas. ¿Bien santanderianas? No, las santanderianas son más chuscas, tienen más forma de guitarra al fin, aquellas sí eran. Y eso chocó mucho en la alta sociedad bumanguesa. ¿Qué se sabe de esas obras de Lenguerque, de pintura? De pintura, pues él las traía y las tenía en sus haciendas, pero creo que con el tiempo todo eso se perdió. No. Bueno, otro punto interesante es todo lo que se dice sobre el piano que él trajo de Alemania. Sí, eso es el que le da mucho énfasis también Pedro Gómez Valderrama. Y una chica que hizo un video acá que se llamaba Luz de Caminos Perdidos. Ella también le hace bastante énfasis al piano. Yo leí una vez en internet que se estaba vendiendo el piano de Lenguerque. ¿Qué tan cierto será eso? No sé. Sé que tocaba el piano, porque eso en los documentos de Alemania figura, que era excelente pianista. Además me lo imagino con esas manos grandototas, no solamente abarcando las teclas, sino, en fin. Pero eso sí tengo que tenerlos bien concretos para poderlos publicar y afirmar que es. Pero algo debe tener de cierto. Bueno, hay unos libros muy interesantes que hablan de Lenguerque. Uno de ellos, la inmigración alemana al Estado Soberano de Santander, del historiador Horacio Rodríguez Plata. Ese libro me parece excelente. Además, él al comienzo se lo dedica prácticamente a Lenguerque y habla muy concretamente, con escrituras, con documentos, con cartas, las fechas. Es algo casi que cronológico, pero excelente libro. Ese sí voy a encontrar mucho apoyo, tengo mucho apoyo en ese libro. Bueno, la novela La otra raya del tigre, de Pedro Gómez Valderrama. Pues es una obra, me gusta mucho, es muy agradable, pero al fin novela, ¿no? Entonces es como, digamos, tal vez más romántica, más suave, de más sentimentalismo, que lo que él realmente luchó para salir adelante. La otra es más la verdadera historia de él, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer. Otro libro interesante sobre que trata, pues tiene mucho que ver con los alemanes del siglo XIX que vinieron a Santander. La obra del doctor Mario Acevedo Díaz, La culebra pico de oro. Ese no lo he leído, pero me han hablado mucho de él. Tengo que prometerles, los prometo. Lo voy a leer para dar mi opinión, sí. Sí, la verdad es un libro que trata sobre todo lo que tuvieron que vivir los alemanes que llegaron a Bucaramanga. Exactamente, sí. Eso he sabido un poco, que terminaron inclusive quemando la bandera de Alemania. Eso como que fue terrible, sí. Fue terrible en Bucaramanga. Él como que vivió una época difícil políticamente hablando, ¿no?
Acá en Zapatoca o en todo Santander tenemos todavía obras del Enguerque como ingeniero más que todo, muchos caminos. Nosotros pues precisamente los denominamos los caminos del Enguerque. ¿Has conocido algunos de ellos? He caminado un pedacito, el de Barichara-Guane, pero quiero hacerlo todo con cámara al hombro. Es el único que me ha caminado un poquito. Quiero hacer un comentario. Él también era terrateniente, él fue militar además. Sí. Él ha visitado el Florito y Montebello. No he ido, pero sí al Corregidor. Bueno, el Florito y Montebello me dicen que es muy poco lo que queda. Pero sí fui ahora, hace 2 días al Corregidor y no lo podía creer. Yo me lo imaginaba caminando yo y a los pasos, yo las puertas No. Fue una sensación increíble, no me quería salir de ahí. Bueno, y ya visitó la tumba, ¿no? Del Enguerque. Claro. Desde el primer viaje que hice acá fue visitando la tumba. Llegué a antier, lo primero que hice subirme todos esos escalones a pleno sol del día. Pero no era nada comparado con la emoción de estar ahí. Extrañé la primera vez que vine que ya no estuviera la cruz que le hubiera mandado la mamá, sino una de hierro. A través del internet pregunté a ver si alguien me podía comentar qué fue lo que pasó, pero no obtuve respuesta. En cierta forma también me interesa la vida del personaje que está al lado de él, la tumba que está ahí antes. Ramón Díaz. Sí. Dicen que era cubano. Ofelia, Ramón Díaz, sí, él, cuéntenos. Se comenta que era un soldado que se suicidó aquí en Zapatoca, donde hoy llamamos La Batea, pero que ese soldado era cubano. No sé hasta dónde será la realidad. Y fue sepultado aparte Por el hecho de su... Sí, porque su cementerio tenía una puerta que daba directamente a esa zona verde y por ahí se entraban los que decían que no eran católicos, pero por el solo hecho de haberse suicidado, entonces no mereció entrar por la puerta principal hoy es el Camposanto. También entiendo que el Enguerque era muy querido con los perritos, que tenía una perrita que era su adoración. Eso sí, una perrita salchicha que trajo de Alemania y él, cuando hacía sus fiestas en las haciendas, disparaba un obús que trajo de allá. Un obús es como esos cañones que tenía Napoleón por hacerse una imagen. Y la perrita entró ahí a dormir. Él no se dio cuenta y lo disparó. Lógicamente la perrita sí, como diría uno el himno nacional, en átomos volando. Que eso le dio durísimo al Enguerque. Inclusive fue de los últimos sufrimientos que él tuvo, ya poco antes de morir, que eso como que, bueno. También leí que él, para hacer los caminos reales, le pesaba mucho dañar la vegetación, las matas selváticas, las típicas de acá, que él trataba muchas veces de desviar el camino, hacer más trabajo del necesario por no tumbar tantos árboles. Que, bueno, otra leyenda, creo yo, no sé hasta qué punto realidad, que pues, y por eso llego yo a pensar que de pronto se sintió solo acá en América. El hecho de que pues le gustaba el traguito. Ah, sí. Sí, le gustaba mucho y el licor favorito o trago favorito de él era la champaña. La champaña y bueno, ya se acostumbraría también a lo de acá. Yo sí creo, por el hecho de no haber entablado ninguna relación seria, bien seria, que en el fondo se sentía muy solo, muy solo. Bueno, alrededor del Enguerque vinieron otros personajes a Zapatoca, alemanes también, como podemos apreciar en el Camposanto. Los Strauss, los Stinkel, sí. ¿Qué conoce de esos personajes? No, de eso sí no conozco. No sé si los Strauss serán los mismos, los de Barranquilla, y los que están con los cortizos y que llega uno otra vez a la historia de las Cata. Puede que sea lo mismo porque son apellidos muy exclusivos. Los Strauss inclusive, si no me equivoco, el apellido no es tanto alemán como de Austria. Bueno, estos personajes volvieron a Alemania. ¿Cómo fue la relación de ellos con su país natal? ¿Los Strauss? Sí, y en general todos los alemanes que vinieron en el siglo XIX. Bueno, yo de los Strauss en realidad no puedo confirmar nada, pero sí les puedo decir que el hermano menor del Enguerque, que fue embajador,
Él nunca volvió a Alemania. Él de ahí salió a Londres y allá se quedó con su familia. A mí me están buscando ahora fotografías en el cementerio de Donsen de las lápidas tanto del papá, de la mamá y de los hermanos que fueron sepultados allá. Y sé que el hermano menor no va a aparecer ahí. Bueno, aunque Zapatoca, ¿cómo le ha parecido este pueblo? Absolutamente increíble. El calor humano que hay aquí, bueno, típico de toda Colombia, pero aquí ha sido algo muy, muy especial. ¿Sí lo ha tratado bien Ofelia? Increíble, increíble, increíble. Mi padre siempre me decía que una amistad no se podía comprar con todo el oro del mundo y creo que a partir de hoy soy una mujer muy rica con la amistad de ella. Me siento muy halagada. Para mí es mayor contar con su amistad. Gracias. Bueno, Anke, ¿cómo le parece la arquitectura de acá de Zapatoca, el ambiente? Pues yo he recorrido mucho Colombia y estos pueblos así, sin ofender, porque me imagino que pronto será una ciudad, me recuerda mucho a Honda, parte de Barichara. Claro que cada uno respetando su clima, ¿no? Pero supremamente amañador, la gente muy saludable en el sentido de que no da uno un paso sin que lo saluden amigablemente, uno nunca se siente solo. Ese calor humano, la verdad, no existe en mi patria. ¿Es cierto esa diferencia de temperamentos? Y que los sajones, los anglosajones son así bien serios y que los latinos somos más... El es cierto. Europeo es un poco más seco. Cada uno vive su vida. Cada uno vive el uno al lado del otro, prácticamente. En cambio, aquí uno nunca está solo. Uno vive con los demás. Por ejemplo, en las carreteras, que lo puede ser mi hija Tania, que está aquí acompañándonos. Cuando llega gente de Alemania, uno va jalando a alguien o lo jalan a uno. Cuando uno llega al peaje resulta que ya se lo han pagado, sígame jalando. Le enseñan a uno, bueno, pásate, no te puedes pasar. Allá en Alemania es una velocidad y cada uno así llega rapidísimo. Es decir, aquí uno nunca está solo, uno maneja con los demás en la carretera. Eso allá no se conoce. Es decir, yo no sé, tal vez eso es lo que me va a hacer quedar a mí, o ya me ha hecho quedar en Colombia. Ese calor que hay, ese carisma, ese sentimiento. No hay las garantías que uno tiene en Europa. Pero uno para tener algo tiene que sacrificar otra cosa, nada es gratis. ¿Cuántos años en Colombia, Anke? Me da pena decirlo, casi 60. ¿En Colombia? En Colombia llegué de casi 7 años y estudié primaria y bachillerato en Barranquilla. Mi padre trabajaba con las catas, lo que es Olla Bianca. Por eso llegué yo pequeña, pues él trabajaba con las catas desde la Segunda Guerra Mundial y terminé bachillerato, me fui para Hamburgo, seguí estudiando y volví acá. Me casé en Colombia, pero yo ya regresar del todo a Alemania no puedo. En Colombia, pues infortunadamente tenemos problemas de orden público pues graves. ¿Has tenido algún problema? No. Sí, me cogió la guerrilla entre Venadillo y Santa Isabel. El ELN me cogió ahí, quemaron todos los carros, menos el mío. Me preguntaron quién era yo, saqué mi cédula y el comandante, muy decente, tengo que decir las cosas como son, se quitó el pañuelo y me dijo, tranquila, que usted puede regresar, pero tiene que quedarse mientras llevamos a estas personas y quemamos todos los carros. Lamentablemente uno de los carros quemados se estrelló con el mío, entonces me tocó retroceder muy rápido para que no estallara. Pero aquí estoy y de aquí no me voy. Anke, su gusto por la historia. Desde pequeñita. Desde que aprendí a hablar el español, toda la literatura de Colombia me ha fascinado. Empecé con María de Jorge Isaacs. Parece que hizo un trabajo sobre... Jorge Isaacs, sí, también tuve varias entrevistas, me fue súper. Tan pronto salió la entrevista en El Espectador, la misma familia Isaacs me contactó y la
tataranieta creo que es del de Jorge Isaacs, por parte del hijo mayor, Lisímaco. La primera vez que fue a mi apartamento se puso a llorar. Dijo, que no puedo creer que tú tengas tantas cosas que en toda la familia junta no la tenemos. Tengo más de 35 álbumes con puras fotografías, documentos, recortes de periódicos, cartas de presidentes, bueno, todo lo de Jorge Isaacs, y me han pedido muchas veces que los preste para exposiciones y museos, pero todo que lo hagan en mi apartamento. Tania ha colaborado con videos sobre el Valle del Cauca, los cultivos de la caña, todo como les digo yo, la vida compleja, digamos, de los esclavos con los blancos, toda esa cultura bellísima. Y la historia de Santander tiene mucho que ver con Alemania. Estoy muy metida ahí, la historia de Santander hasta ahora no me atrevo a decir mucho, pero con Jorge Isaacs también tuve algo muy interesante, que es que la mayoría aquí en Colombia lo identifica con María, la María inclusive dicen, y no es la María, es María, porque la María es cualquiera. Bueno, comparando a María con la obra de Goethe, los sufrimientos del joven Werther. ¿De quién? De Goethe, la obra de Goethe. Goethe, no, tampoco. No. No. Pero sí tengo mucha vida paralela entre Lenguerque e Isaacs.